Buenas noches, amigos de Desafío. No cabe duda que la pandemia del COVID ha afectado al mundo entero y también a nuestro país. En ese sentido, tenemos los dominicanos que seguir buscando salida para combatir la pandemia y para también integrarnos a la vida económica. Por eso, en el día de hoy, vamos a tener aquí en Desafío a una personalidad que le tocó guiar en la primera etapa el enfrentar esta enfermedad. Tenemos hoy aquí en el estudio, ya con nosotros, al doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ministro de Salud Pública cuando empezó la pandemia y ministro que dejó con el traspaso de gobierno este mal de salud controlado. Esperen breve entonces la participación que tendrá aquí el exministro Sánchez Cárdenas. Aquí estamos para Digital 15 y Telemico Internacional con el buen amigo, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, exministro de Salud Pública y recién electo titular de la Secretaría de Salud del Partido de la Liberación Dominicana. Buenas noches, amigo doctor Cárdenas. Muy buenas noches, Adriano. Un gran placer estar en tu programa y agradecerte la invitación para compartir estos momentos. Bueno, el agradecimiento es mío porque usted orienta mucho a la población y eso es importante para nosotros aquí en Desafío, esas orientaciones para el país entero. Lo primero que quiero preguntarle es cómo se siente con ese reconocimiento, diría yo, que le hizo esa asamblea amplia ya, con su escogencia como titular de salud del PLD, porque usted tenía dos contrincantes también buenos. Usted tenía a Enriquillo Mato, que fue presidente del colegio, sí, y usted tenía a Luis René, que lo había sido también, y que durante 14 años fue el presidente de la Comisión de Salud del Senado, pero la Asamblea lo reconoció a usted, y pienso que eso lo viene haciendo por la labor que la gente ve que usted hace. ¿Cómo se siente usted con esa buena valoración que debo decir que son comités centrales que están ubicados en todos los municipios del país en general? Bueno, yo me sentí más que honrado por la distinción de la designación y lógicamente, como ha sido siempre mi actitud, de colaborar en los trabajos de lo que el partido estime que puedo ser útil. Sí. Igualmente, reconocer los méritos de mis competidores, tanto Enriquillo, que son mis amigos, como Luis René, que hicieron un gran trabajo. Pero como siempre decimos, las coyunturas definen las circunstancias, y creo que esto influyó mucho en ese sentido. De todos modos, el partido, hablando proactivamente, necesita un relanzamiento de su sector salud, de su secretaría, y que ésta sea un órgano técnicamente orientador del partido, su facción municipal y congresual, e igualmente para todos los organismos del partido que puedan tener una orientación, una guía sobre las agendas que a nivel nacional se van debatiendo permanentemente. Bueno, y usted mismo también tuvo otros reconocimientos ya como ministro, porque todavía no tienen años que salió del ministerio, y ahí estaba viendo yo, entre otras, el reconocimiento que le dio la Asociación de Industria de la República Dominicana. Sí. Y ellos mismos hablan ahí por su buena gestión en lo que fue el ministerio, pero muy especialmente en el combate o en el enfrentamiento de esa pandemia tan nociva que le vino al mundo y le vino al país. Eso fue también. Sí, hubo varios reconocimientos de la Asociación de Industrias, estuvo también, bueno, la OPS también recibió una comunicación de felicitaciones, asociaciones incluso de comunitarios, y algunos que lo menciono porque todo el que ha estado por salud conoce a Jab Veneno. Ah, sí. Bueno, déjame decirle, ya Veneno, igual que usted y yo,
También era Sánchez. Sí, era Sánchez. Sánchez por todos lados. Pero el Jack Veneno de que hablo es un personaje que está en el Ministerio de Salud. No es el luchador, sino este es uno que todos los médicos que van y trabajan en salud pública saben de eso. Y también Jack Veneno pues me dio un reconocimiento que también una persona humilde del pueblo debo agradecer. Es decir, que todos me han distinguido con esos reconocimientos y yo simplemente, yo soy un soldado de este país. Y déjame decirle que en el caso mío en particular, yo tengo una amistad de muchos años con doña Tati, porque como yo estaba muy activo en los gremios agropecuarios, ella era la presidenta de la entonces asociación y su esposo, médica, el doctor Sánchez Martínez, siempre me invitaba a un programa que tenía llamado Soluciones, pero cuando ella estuvo ahí yo no me gustaba su gestión y sometí a una resolución de interpelación. Y no obstante eso, mantenemos la amistad porque yo le decía, una me llamó a mí, ¿por qué, mi amigo, usted quiere? Le digo, es que se está muriendo la gente. Y el día que vino el cambio por usted, estaba allí inaugurando el hospital en Elías Piña, ahí mismo. Yo no sé cómo ese decreto salió, es un acto de salud, ahí mismo salió. Y entonces hemos hablado después, yo digo esto porque ellos mantenemos la amistad, y una amistad sólida, que no importa nada de eso. Y ella, y yo le tengo, yo sé que usted también, un alto reconocimiento político, y como médico de ella. Tanto ella como el doctor Sánchez Martínez son íconos de la medicina dominicana y a la que sencillamente nosotros reconocemos y respetamos. Y déjame decirle que para llegar al PLD, por primera vez en el 96 al gobierno, yo era funcionario reformista, hicimos trabajo en conjunto, estuvo ella, Fran Rodríguez, Sebastiano Brito, que también ella tiene valores políticos para que el PLD fuera gobierno, es decir, que no obstante a esos choquecitos, lo que quiero decir es que eso, que con la llegada suya y la llegada de Chanel, las cosas un poco cambiaron y pienso que es un reconocimiento que aunque no se lo dan, la tranquilidad solamente de los sitios es un reconocimiento para usted y para mí, Chanel. Así es. Mire, vamos a comenzar entonces con el tema del momento, que es el COVID. ¿Cómo? Porque el COVID llega a un momento difícil en el sentido de que está el país en una campaña política y estamos todo el mundo y yo recuerdo cuando la primaria y después con la votación municipal, que era en medio de eso, ¿cómo usted y el presidente descubren que lo que llegó es malo? Es muy malo, porque llega cualquier gripecita, cualquier cosa que pasa, pero cuando ven que llega eso tan fuerte, ¿cómo se descubre? Bueno, ya nosotros teníamos la información de la Organización Mundial de la Salud y la OPS acerca del comportamiento del coronavirus en Oriente. En China, cómo fue migrando de país en país hasta que llega a Canadá y Estados Unidos, y posteriormente Brasil, México, de manera que era cuestión de tiempo. Todo aquel que conoce el comportamiento de los virus sabe que en algún momento íbamos a tener el virus en el país y efectivamente así pasó. Así como usted ve esas epidemias de influenza que se esparcen en un mundo interconectado a la manera en que estamos, pues lógicamente este también, que es un virus respiratorio, pues pasó exactamente igual. En febrero ya nosotros teníamos diseñado el plan estratégico de contención del coronavirus, que habíamos trabajado con la Organización Panamericana de la Salud, la doctora Alma Morales, que era entonces la representante, Hernán Rodríguez, el segundo Armando de la OPS aquí en el país, pues trabajamos con su equipo y el equipo del Ministerio de Salud en la preparación de ese plan. Ese plan, cuando se presenta el caso Pasqualini, el 1 de marzo, que fue el italiano, ya teníamos el plan diseñado y empezamos ya su ejecución. De inicio estábamos tomando medidas dirigidas a controlar, contener, digamos, en frontera, en los puntos de entrada y salida del país, la enfermedad, pero sabíamos que eso con todo íbamos a tener el virus, y así fue. Posteriormente se dan todo un conjunto de decisiones que progresivamente se fueron tomando, como la suspensión de vuelos de Milán, que teníamos en ese momento. Italia estaba viviendo un momento terrible,
y hubo que suspender esos vuelos que venían desde Milán. Pascualini es uno de los pasajeros que llegó. Que llegó. Exacto. Y luego hubo varios más que vinieron en esos vuelos. De modo pues que fue bueno la toma de esa decisión y posteriormente la suspensión de vuelos que se dio. Todas esas medidas venían encaminadas precisamente a evitar la difusión del virus o retardar o amortiguar los efectos que este debía tener. De modo pues que lo que hemos tenido y ya visto a la distancia de ese tiempo transcurrido, yo diría que República Dominicana, en sentido general y siguiendo básicamente la planificación original con algunos ajustes, pues ha hecho un buen manejo del COVID-19, con ahora pues mejorado con la emergencia de las vacunas, que no la tuvimos en nuestra gestión. Vi la rueda de prensa que ayer hablaba el ministro de la Presidencia y el jurídico, explicando lo que se dio en el Congreso, cuestionando la renovación y ampliación del contrato con Pfizer, en el que se planteaba un aumento de 2.115.000 dosis adicionales con Pfizer, que nosotros estimamos que es sencillamente innecesario porque ya tenemos 26 millones y pico de dosis contratadas, acordadas con los suplidores. Ahí van a sobrar ahora. Exacto. Siempre con los 26 sobraban unas 10 o 11 millones. ¿Entiendes? Entonces, no había ni hay, sigo estimando, necesidad de eso en estos momentos. Lo que no es un tema de cantidad, sino de que se supla lo convenido con esas empresas. Es decir, si tenían 8 millones la Pfizer, con que nos entregue los 8 millones y los 10 millones de AstraZeneca, pues nosotros teníamos resuelto el problema. Porque el plan vacuna te implica 7.8 millones de personas a vacunar, que es el target, la diana del plan. Eso significa que por 2 dosis son 15.6 millones de dosis que tenemos. Y tenemos 26 millones, nos están sobrando 11 millones. Efectivamente. Entonces, por eso decimos, no es un tema de cantidad adicional. De lo que se trata es precisamente de un tema de cumplir con lo acordado previamente. Ese previo acuerdo que se hizo con Pfizer pasó por el Congreso. Sí, porque yo lo que digo es también que una empresa que quedó mal. Y la otra cosa... En el convenio todavía no se han vencido los términos porque se establecía que era en el segundo trimestre que iban a suplir. Estamos, vamos a decir, a mitad de ese trimestre para que ellos suplan. Por tanto, yo creo que sencillamente con reclamar que las empresas suplidoras entreguen las vacunas que se comprometieron, pues yo creo que era suficiente. Que era suficiente. Porque eso es lo que yo estoy viendo que está. Y lo grande es que a mí me extraña esa posición del amigo Palliser, el colega mío, porque allá mismo en el Congreso, cuando estábamos allá, mire, para aprobar a veces que ustedes pedían 25 días, 20, 15, para aprobar 9 días o 10 días que aprobaban, eso era un pleito grande, ministro, allá. Y sin embargo, mira ahora, ese pleito con el mismo amigo Paliza y con Zorrilla, que era lo que estaban ahí, que teníamos nosotros, eso no era fácil. Así es. Sin embargo, nosotros como partido, todo lo que sea para la salud, que sea por el pueblo, se le han aprobado de 45 días y van para 7 ya. Exactamente. De 45 días. Se le ha aprobado ya. Y nosotros nos estaban regateando 15, 20 días nos estaban regateando. No, pero en una se aprobó como nada casi. Yo recuerdo. 12 días creo que fue. Sí, 12, 15 días. Peleando. Entonces ahora, porque en una, dijo el mismo ministro Paliza como que en el gobierno pasado no había habido interés, gestión para buscar la vacuna. Sí, lo que pasa es que el ministro no tiene las informaciones pertinentes. Y yo diría que siguió, como vi a Faride en la inauguración de la feria de la salud, la ciudad sanitaria, en la que el presidente, me parece que es una buena intervención del presidente en reconocer los méritos del anterior gobierno. Después que la senadora habló, precisamente siguiendo el guión habitual que se usa, yo diría que hasta vicioso, de hablar
mal de la administración pasada, como que prácticamente nada servía, que todo era un latrocinio, que todo era una descomposición. Y yo creo que eso va mal. Este país, y en medio de la pandemia, necesita la unidad nacional, la unidad de todos los partidos, la unidad de todos los intereses del país y las organizaciones para ofrecer una respuesta nacional. Ahora tenemos un brote, como el propio presidente ha admitido, y a mí me llamó mucho la atención que el ministro dijera que no se habían hecho nada. Cuando nosotros estuvimos en la gestión anterior, no había vacunas. Las vacunas estaban en fase 2 y fase 3 de investigación. Por tanto, ¿cómo me van a reclamar que hiciera contratación en ese momento? La contratación posible, y la hicimos, él parece que no se ha enterado de la firma del COVAX. Fuimos nosotros que la firmamos, porque era lo posible en ese momento. Ahora bien, a ellos les tocó la conclusión de la fase 3 de las vacunas, la emergencia de las vacunas, y a ellos es que les tocaba negociarla. Si hubiéramos estado ahí, ¿qué piensan? ¿Que no la íbamos a negociar nosotros? Lo hubiéramos hecho. Usted que en el momento que le tocó a usted, no se sabía cuál vacuna iba a aprobar. Absolutamente. Por tanto, no se podía contratar ninguna, ni siquiera los precios, ni nada. Así es, así es. Eso me extrañó porque todo tiene su tiempo. Así es. Todo tiene su tiempo. Y déjeme decirle que el lunes, cuando el presidente inauguró la ciudad sanitaria, yo estuve en el programa matinal de esta misma planta, de Telemicro, y yo decía ahí, como veía que hablaban con bombos y platillos de la ciudad sanitaria, que yo, hay que hablar, hay que decir, lo hicimos. Exacto. Porque igual que el 9/11, que el presidente Luis Abinader inauguró algo, ok, muy bien. Igual que el asunto del cine, que estuvo en Puerto Plata ya y que ya se han hecho 10 películas. Bueno, es verdad que se han hecho, pero no se hizo en este gobierno. Así. Queremos que hagan 20 ellos, porque queremos por el país. Entonces, a mí me satisfizo mucho que el presidente dijo que el 80% de esa ciudad se había hecho en la gestión suya y del presidente Danilo Medina, y que el 20% en continuidad del Estado, y está muy bien lo lleva él, pero no decir que nada se ha hecho como... Sí, por eso digo que fue un pronunciamiento justo, número uno, y en segundo lugar, de mucha cordura por parte del presidente, y eso hay que decirlo. Frente a ese tipo de comportamiento de los funcionarios públicos que todavía, prácticamente a la puerta de un año, están hablando como despectivamente. Mirando para atrás. Mirando para atrás, pero además sin razón. Sin razón. Porque yo debo decir que las políticas públicas que se desarrollaron, toda esa infraestructura de salud que hay aquí se hizo durante el gobierno pasado. ¿Cómo explicar que no sea por políticas efectivas la reducción de pobreza de un 43% a un 21%? Que además decirle que yo he dicho que ayudó mucho a combatir la pandemia el hecho de que haya llegado en el momento en que el presidente avanzó reinaugurando e inaugurando hospital. Que el mismo día, como le dije, el mismo día que a usted lo designaron, se estaba inaugurando, exactamente reinaugurando el hospital provincial de Elías Piña, Rosa Duarte, con aire acondicionado hasta los pasillos. Nunca, Elías Piña nunca soñó con un hospital así. Yo pedía que se destruyera eso porque tenía 70 años ya. Y se hiciera otro ahí mismo. Sin embargo, la remodelación fue casi mejor que hacerlo de nuevo. Y además, se equipó con un equipo nuevo. Los equipos viejos se pasaron entonces a la clínica, no se botaron. Entonces, el hecho de haber inaugurado como un año y pico 45 hospitales, esa infraestructura fue un valor. Bueno, Neiva, por ejemplo, que se destruyó porque había sido muy afectado, tiene un hospital tremendo. Las Matas de Farfán la inauguramos también, un tremendo hospital. Hondo Valle. Es decir, aquí se llenó el país de los principales hospitales y donde se reúnen más del 80% de la demanda de salud. Yo no sé si terminó, yo escuché al presidente hablando de San Francisco de Macorís. Estaba hablando con el senador de entonces. Entonces eso es algo que tiene que reconocerse. Vamos con su permiso a una pausa, ministro, muy bien. Para continuar aquí conversando con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ex ministro de Salud Pública y titular electo del sector salud
del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a la pausa. Continuamos conversando con el ex ministro de Salud Pública, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, quien también es titular, acaba de ser electo en una asamblea amplia del PLD, titular del sector salud de ese partido. Al mismo tiempo, todo el mundo sabe que es una persona de una vasta experiencia en los sectores, en el área médica y también en la administración pública y también en la educación superior. De manera que seguimos hablando sobre temas diversos, el cual nosotros entendemos que es importante que tanto la población como las autoridades, como todo el mundo conozca. Doctor, uno, por lo menos lo que tuvimos la oportunidad de estar día a día viendo lo que usted hacía, lo que hacía el gobierno con la pandemia, porque tuvimos un par de meses prácticamente trancados. Vimos que la rueda de prensa que usted hacía diaria, eso era una orientación que llevaba o tranquilidad o ponía a uno que se resguardara más, dependiendo de lo que ocurría. Y veíamos que la verdad lo estábamos sabiendo. Sin embargo, eso se quitó. Y en el caso mío en persona, después que la quitaron, yo me desorienté. Yo no sé si si sube, si baja, ni nada. Entonces, ¿cómo le llegó la idea de ese modelo de mantener el pueblo informado? Bueno, la razón básica es que en las redes sociales, en el ambiente político que había, se estaban desarrollando verdaderas barbaridades, una difusión dirigida a crear caos, incertidumbre, miedo en la población. Y nos dimos cuenta temprano de que teníamos que tomar medidas para que la voz de orientación del ministerio pues estuviera presente y ver cómo conteníamos esa marea distorsionante, politizada que se estaba dando al inicio de la pandemia. A raíz de eso entonces pensamos junto a mi director de comunicación qué medidas tomar y lo que decidimos fue montar esa rueda de prensa que diariamente se emitiera y orientara a la población. Directamente por el ministro. Sí, porque una de las medidas que ya habíamos tomado desde nuestro ingreso allá es parar que la comunicación hacia afuera se diera con cualquier representante del ministerio o de quien fuera. Unificamos y teníamos una información corporativa y yo era el vocero. Sí. Al unificar eso, pues lógicamente, todos esos ruidos que habitualmente tiene a salud. Usted un comunicador entonces, efectivo. Hay una anécdota en ese sentido que fue uno del detonante, vamos a decir, que nos llevó a eso. Cuando en las redes un joven cayó ahí en la avenida Duarte, fruto de un ataque de epilepsia. Sí. Y en las redes eso se tomó y se difundió como que fíjense cómo está muriendo la gente de COVID, cayéndose en las calles. La alarma era terrible. Entonces dijimos, bueno, esto ya es un signo importante que hay que responder. Y de ahí surge entonces la idea de las ruedas de prensa que se daban allá al lado del salón del despacho, con las instalaciones y se controlaban, se coordinaban con el DICOM. Sí. Entonces el DICOM hacía toda la conexión y de ahí conectábamos, incluso llegó un momento que nosotros teníamos una difusión internacional extraordinaria, con un rating, yo no creo que aquí que todo el mundo se estaba llegara atento a en eso. ese sentido, toda la población pendiente, con la conexión de Univisión, de Telemundo, Washington Post, que yo recuerdo así, TV Azteca, creo que Caracol de Colombia, o sea, varias cadenas internacionales pues hacían la difusión. Telesur también que yo... Telesur, es decir, estábamos prácticamente en una transmisión internacional. Creo que como pandemia, y eso me lo decían de OPS, ningún país montó un modelo de comunicación de esa naturaleza en el manejo del COVID. ¿Usted sabe, doctor? Eso condujo incluso, fíjate que cuando nosotros pusimos mediante resolución ministerial el uso de la mascarilla, toda la población, mediante esa comunicación, empezó y pudimos ver cómo se fue integrando poco a poco todo el mundo, hasta en los sitios más recónditos, a usar su mascarilla. Usted sabe que eso ayudaba también
a decir la verdad, porque cuando usted, por ejemplo, leía y decía la provincia tal, tanto fallecidos y funciones y tanto nuevos contagiados. Y yo, por ejemplo, de una vez chequeaba la piña. Decía, ¿cuánto es aquí? Y fulano chequeaba la provincia. Es decir, que usted tenía que decir la verdad, porque cuando usted estaba leyéndolo y decía que en cada pueblo sabían que estaba pasando. Que en Valverde pasó eso, no podía decir nada. Cero fallecidos y fallecieron 2. Así es. Tenía que ponerlo, o sea, eso ayudaba mucho a la verdad. Sí, ese es uno de los temas que nos ayudó bastante. O sea, yo no vi la gente se veía retratado en esa rueda de prensa y sabía cómo se estaba comportando el virus. El quitarlo entonces creó suspicacia, porque la gente dijo, ¿por qué no seguirlo? Si el ministro no quería el nuevo, podía poner un viceministro. Lo ideal es el ministro, como usted lo hacía. Claro. Poner a alguien que diario leyera esa tabla por provincia. Sí. Y no, bueno, y también a nivel internacional, que usted también primero comenzaba en general a nivel internacional y caía aquí. Así es. Cuando usted emitió la orden de establecer la pandemia como una epidemia nacional, algo así. ¿Por qué fue eso que se dio? Bueno, el sistema funciona con la Organización Mundial de la Salud. La Dirección de Epidemiología es el punto de enlace con la OMS, a la cual nosotros, por Reglamento Sanitario Internacional, tenemos que estar reportando las incidencias nacionales de salud. Entonces, eso nos llevó a que cuando se emite el 30 de enero la alerta internacional de la OMS, pues ya nosotros teníamos aquí que ir tomando las previsiones del lugar, hasta que el día 11 de marzo ya se declara pandemia el COVID-19. Sí, porque eso diría yo, eso dio una alerta para el país entero. Así es, pero que vamos a decir, quien tiene la potestad para declarar pandemia es la OMS. Se hace la alerta internacional que se hizo en enero, en febrero, y entonces así íbamos caminando nosotros acá, alertando la alerta nacional de epidemia y posteriormente la declaración de pandemia que hizo OMS, pues nosotros reproducimos esos lineamientos internacionales, que son mandatos del Reglamento Sanitario Internacional, que habitualmente la gente no vincula las actividades de salud nacionales con ese reglamento. Yo pongo un ejemplo para que nos demos una idea. En algún momento una dominicana residente en Panamá, 2 hermanas se fueron a vivir en un pueblo del interior de Panamá donde existe la enfermedad de Chagas, transmitida por mosquitos. Y entonces ella sale, su hermana está interna allá, le dona sangre para darle tratamiento, pero sale ese día para acá, sin saber que tenía el Chagas. Cuando llega aquí, se va a La Vega, de donde era, y de Panamá, por el Reglamento Sanitario Internacional, notifican al ministerio de esa señora que al donar la sangre le hacen la prueba y determinan que tiene el Chagas. Informante de Panamá. Exacto. Entonces, ¿qué hace aquí epidemiología? Que inmediatamente localiza esa paciente y le iniciamos el tratamiento. Como aquí no hay Chagas, solicitamos a Panamá la donación del tratamiento. Y ellos gentilmente, pues, nos dieron el tratamiento y ella inició su tratamiento aquí y después regresó de nuevo a Panamá. Usted sabe que existe un grupo de organismos mundiales de las Naciones Unidas que son efectivos. La OMS es efectiva, igual que lo es la OASI de la aviación. Así es. Que la OASI de la aviación puede dirigir el que la dirige, todos los países la escuchan, que tienen efectividad. La otra cosa, ministro, es cuando usted entregó ya el cargo y el gobierno salió, evidentemente, y nadie puede negarlo, la positividad venía en baja. Así es. Y también, diría yo, las camas UCI venían desocupándose también, que en un momento dado tuvieron harta. Yo vi, y lo digo sin nada de política, que el gobierno inmediatamente llegó, quiso decir que no había nadie y abrió, porque esa era la posición que tenían antes. Sin embargo, pasó el tiempo para allá y para acá, y en este momento hay una alarma tan grande que el propio presidente Luis Abinader lo admitió. Y creo que lo hizo bien para que la gente esté clara. Lo admitió. Y escucho, en el mismo día de hoy escuché que el Gran Santo Domingo, sobre todo la provincia, está casi sin cama. Así es. O sea, hay una alarma terrible ahora mismo
¿A qué usted cree que se debe ese rebote? Bueno, los motivos son exactamente los mismos. Nosotros en la gestión nuestra, en julio, después de las elecciones, julio fue el mes del pico más alto que tuvimos nosotros. Y lógicamente, si usted asocia la apertura que la política implicó, sí, la movilización social, la ruptura del distanciamiento y la socialización que hubo, eso explica el cobro que hace el virus. Sí. Entonces, esto se trata de un equilibrio, sí, entre la información sanitaria y la apertura económico-social. Si usted abre, sí, aumenta entonces porque hay ruptura aquí del distanciamiento, sí, y el aislamiento. Sube el COVID. Si usted tranca la actividad económica, baja inmediatamente el COVID, de manera que hay una relación entre los dos elementos. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando nosotros entregamos, veníamos ya en baja, sí, de la casuística que, producto de esas 3 elecciones que se dieron, una fallida, sí, y otra municipal, fueron 2, sí, y luego el 5 de julio la presidencial, que nos produjo ese pico tan alto en ese momento. De ahí en adelante empezó a descender hasta que el 16 de agosto, 17, cuando entregamos, ya venía en franco descenso. Eso se mantuvo hasta septiembre y en octubre empezó a hacer un suerte de movimiento de ascenso. En ese momento, finales de octubre, se produjo la apertura al turismo y el estímulo a la movilización y apertura turística en el país, que fue una política del gobierno. Pero igualmente vemos ahí cómo noviembre, diciembre, sí, saltamos de 12.000 a 14.000, 27.000, sí, y empezamos el ascenso hasta sí, el mes de enero, que es el pico más alto que tuvimos. En julio nosotros tuvimos una media diaria de 1.200 casos. Sí. En enero de este año, 1.400 casos. Oiga, 1.410 casos. Diarios. Exactamente. Es decir, lo que quiere decir que en las elecciones nacionales presidenciales tuvimos menos casos en promedio diario que lo que tuvimos ahora con la apertura en el mes de enero. Lo que estamos mirando ahora es la expresión de esa apertura general que estamos mirando en el país. No se expresa igual en todas las provincias, y esto es bueno sí, establecerlo. ¿Por qué? Porque no todas las provincias tienen el grado de contacto, de movilización, de actividad social, económica, política, sí, empresarial, turística, que tienen, digamos, Elías Piña. Elías Piña frente al Gran Santo Domingo. Al Gran Santo Domingo es impensable. Sí, sí, no hay ese tipo de cosas que permita ese contacto tan cercano como se da aquí en un metro, en una guagua, y constantemente. Son miles, cientos de miles que se mueven diariamente en Santo Domingo entrando y saliendo. Sí. Por tanto, es un centro de gran población, de alta densidad y de alta movilización. Sí. Eso es lo que está causando con esta apertura estos brotes que el presidente reconoció. ¿Usted cree, doctor, que sería importante que el gobierno tomara alguna medida un poquito restrictiva? Todos estamos de acuerdo. Sin la economía el país no puede vivir, lo sabemos. Ahora, la salud está primero. ¿Debe el gobierno quizás tomar alguna medida, por lo menos por provincia o por localidad? Bueno, el Gran Santo Domingo necesita una intervención mayor. Eso está claro. El gobierno tiene que intervenir y esos teteos, como dice la gente ahora que se ha inventado, eso tiene que ponérsele control. Todos esos mecanismos de difusión tienen que intervenirse porque ahí es que está la fuente de lo que estamos mirando. Si no hay esa aglomeración que estamos mirando, no vamos a tener la casuística que estamos reconociendo ahora y que el presidente reconoce. Por tanto, hay que producir ciertos controles para limitar el contagio, como se está dando en estos momentos. Eso está en todos los manuales de epidemiología y es lo que se tiene que hacer. Tiene que haber controles. Es verdad que hay que producir un respiro para las empresas, porque si sucumben las empresas,
podemos estar encerrados y no tener COVID, pero vamos a morir por desempleo, por hambre, por caída de las empresas. Entonces, por eso digo, esto es un balance, un equilibrio que hay que jugar a él hasta tanto avanza el proceso de vacunación, que es la esperanza internacional del control de la pandemia. Doctor, cuando se habla de la vacunación, que esa pregunta no quiero que se me vaya, yo veo que personas se vacunan las dos dosis y salen con el COVID. Entonces yo no creo, a veces digo yo, ¿estará fracasando la vacuna o es que la vacuna pone algún paliativo? Porque veo mucha gente que se ha contagiado después de tener las dos vacunas. Y uno cree que con la vacuna por lo menos le puede dar alguna cosita, pero no contagiarse. Mire, esos son estudios que todavía están en curso para establecer qué es lo que está pasando. Hay notificaciones de casos que se han contagiado que después de vacunarse. De esos, para tener la precisión y que sea una, digamos, basada en evidencia, hay que ver cuántos se contagiaron después de recibir las primeras dosis o únicamente con una dosis y cuántos se han contagiado después de tener las dos dosis y en qué tiempo, porque se estima que durante las vacunaciones se va aumentando la inmunidad, la capacidad inmunológica del sujeto lentamente, de 30, 60, 90 días, va subiendo. Entonces, dependiendo en qué fase de esa se haya producido, hay que ver qué van a revelar los estudios que ya están en curso. Entonces después van a vacunar la segunda hora y tienen que esperar 3 meses y se lo... Exacto. Pero hay algo que para que la gente no se tome esto con miedos y cosas por el estilo. La incidencia en este momento es menor al 1%. Se han notificado algunos casos que se ha dado en algunas localidades cercanas al 5%, pero comparado con no tener la vacuna y que un 1% se afecte, pues sencillamente la vacuna sigue siendo con mucho la solución de que disponemos. Cambiando de tema, doctor, cuando se hizo la ley del Servicio Nacional de Salud, que yo participé, yo estaba opuesto a muchas funciones que se le daban, y se lo dije a Luis René, que presidía la comisión, porque usted no puede tener una institución debajo de un ministerio y que entonces tenga tanto poder que no lo tiene el ministerio, cuando el ministerio es el rector de la institución. Entonces, el servicio se le dio en los hospitales, el personal, y entonces usted tiene un ministro que es el jefe de la política, pero el otro que tiene las funciones. ¿Cómo ya por su experiencia propia, sí? ¿Usted cree que debía modificarse un poco esa ley? Sí. Que comenzó a aplicarse, como decíamos, sin el reglamento también. Exacto, sin reglamento. No, evidentemente hay que hacer correcciones en esa dirección. El Servicio Nacional de Salud era la antigua dirección de hospitales del ministerio. Se separa las funciones, ¿para qué? Para eficientizar la gestión de los hospitales y la prestación de servicios. Ese es el fin que perseguía la ley. Pero ¿qué pasa? Que en medio de eso se hacen, digamos que, desde mi punto de vista, irracionalmente, se agregan dentro de la ley elementos que ponían en contradicción la función ministerial de rectoría con la función de gestión hospitalaria, en la cual debía darse una eficiencia, una calidad mucho mayor que la que tenía, porque para eso se separan las funciones, para eficientizar la prestación de servicios. Se crean servicios regionales de salud que entraban en contradicción y pleitos permanentes con las direcciones provinciales de salud. Eso lo viví yo. Y eso, aquí en todas partes se veía eso, donde el rector en la provincia, que es la dirección provincial, no manda nada, era irrespetada por los provinciales. Y eso evidentemente que no puede ser. Y así hay otras cosas más que tienen que ser corregidas. Eso lo veía yo, que el director provincial, representante del ministro, no tenía la incidencia que el que tenía el gerente de área. En el Peña Suerte que se llevaban bien ellos, pero era la realidad. Allí donde había esa armonía, pues, se producían buenos resultados. Pero evidentemente ahí hay un tema que tiene que producirse unos cambios. Eso lo vi yo desde antes, porque tú no le puedes dar más poder
al que se supone que está por debajo. Es que no puede ser. Otra cosa ya por último, ministro. Tenemos el Código Penal. La sociedad está dividida en dos. Usted cuando en el 18 por ahí, que el presidente lo devolvió, usted hizo un pronunciamiento en favor de la causales, ¿fue? Así es. Que sí me gustaría que usted reiterara, como ahora se está discutiendo en el Congreso. Sí, bueno, yo pienso que esto es algo que se ha desnaturalizado la discusión, en el sentido de que se está viendo como razones confesionales más que de salud pública. El tema aquí es cómo corregir tantos abortos y muertes que se están produciendo de mujeres, producto de esas prácticas ilegales, que es el fin de la política de salud pública. Sí. Es decir, si las mujeres están muriendo, hay que ver cómo vamos a corregir eso. Sí. Y evidentemente que se está dando, debido a las prohibiciones, en condiciones inaceptables, ilegales, sin condiciones técnicas e higiénicas, y eso conlleva todos los resultados. Riesgo de muerte. Y a la emergencia de una suerte de mercado ilegal. Porque hay que saber que las jovencitas, por ejemplo, que salen embarazadas de adolescentes, hacen, a veces escondidas de sus propios padres y familias, van a practicarse un aborto y se dan cuenta cuando se producen las complicaciones derivadas de eso. Por tanto, no creo, y esto es un tema de derecho, que una mujer que se vea en una condición de embarazo y de gestación, su vida amenazada, no pueda practicarse el aborto. Yo creo que, y esto no es una facilitación, no es que con las tres causales no es que se desarrollen libertad para abortar, sino bajo condiciones especialmente señaladas para la cual el Código Penal debe dar las autorizaciones de manera que esto se pueda dar en las mejores condiciones como una actividad de salud pública y reducir todas estas muertes que se están dando en esas condiciones. Es verdad que hay que proteger ambas vidas. El embarazo tiene una condición especial porque son dos vidas en una. Sí. Pero legalmente existe lo que se llama un principio de doble causa. Ese principio considera que ciertamente hay un embarazo, pero ante la disyuntiva de la amenaza a la vida de la mujer, que es la ciudadana, porque un feto no es un ciudadano todavía, aunque sí es objeto de reconocimiento de derecho y lo debe ser. Entonces, yo creo que lo más saludable para el país, para resolver este problema que es de salud pública, esto no es un tema confesional. Si usted no quiere hacerse un aborto, las tres causales no le están a usted obligando a que se haga en defensa de su propia vida. Si usted quiere morir con el embarazo, a pesar de que se le diga de que no va a sobrevivir y usted opta por ello, pues amén. Sí. Eso es una decisión. Usted es violada y quiere tener el fruto de esa violación, pues amén, usted puede conservar pero tiene que haber para aquellas mujeres que no se sientan preparadas para ese tipo de cosas, pues la opción de practicarse el aborto. Usted sabe, doctor, que esa discusión se dio también cuando trabajamos la Constitución. En el año 2009, cuando se estaba trabajando, la gran comisión que escogió el presidente de la República de entonces, no colocaba el artículo 37. Se acercaron sectores, las iglesias, otros sectores, y se colocó el artículo 37, pero se colocó un artículo que la gente lo ha desconocido y que no lo han visto, el artículo 42. Ese artículo 42 dice que si un médico, por ejemplo, ante la disyuntiva de que no puede salvar las dos vidas, y es una sola la madre, tiene que actuar. Eso no se ha practicado. Se ha llevado la imagen de que no, que las dos o ninguna.
No, no, ninguna no. Sí, si usted puede salvar una, ya estamos ganando. Mire, solamente una persona que no sepa el desafío que implica en los momentos decisivos de para un médico la toma de decisión en ese sentido. Le pongo un ejemplo frecuente aquí en los hospitales, que son con las eclampsias, en que una señora embarazada que empieza a convulsionar llega al hospital y para desembarazarla hay que hacer una cesárea, sacar y salvar el niño, y luego ver si ella se puede salvar, porque está en convulsión, está en coma, ¿entiende? Sí. Y entonces ahí, fíjese usted cómo las decisiones médicas que se toman van en salvar esta, y luego como el proceso de manejo de la eclampsia toma su tiempo para ver si es posible salvar a la mujer, entonces se sigue el tratamiento de esos casos. Es una disyuntiva ahí, pero usted tiene que tomar la decisión. De manera que yo pienso que... el médico no puede actuar con miedo tampoco, tiene que actuar con la... Y tiene que tener la suficiente autoridad científica para la toma de decisión. No hay aborto, no hay desembarazo de ninguna mujer que decida tener su embarazo a término. Sí. Esto es una opción que tiene que tener la mujer y la salud pública en ese sentido. Bueno, muchas gracias, doctor. Pienso que hemos tocado los temas que la gente quiere escuchar. Entre otros, me gustó que usted llame la alerta de que hay que enfrentar lo que está ocurriendo ahora con el COVID, porque es vida. Así es. Y pienso que ojalá el presidente de la República, que ya admitió lo que está pasando, escuche esa palabra suya, porque es la palabra del experto que ya comprobó que pudo controlar la pandemia. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Debo decirle, le voy a dar este libro. Ese libro fue fruto de la pandemia, porque los 2 meses que tuvimos que estar delgados, yo aproveché que hace mucho quería hacer un compendio del sector agropecuario, de la experiencia positiva o negativa de los 23 ministros de Agricultura que yo he conocido. Así. Y hay una propuesta ahí para el sector agropecuario que le voy a dar el libro para que usted... muchas gracias. Porque eso fue fruto de esos meses trancados. Había visto la puesta en circulación. Sí. Muchas gracias. Bueno. Y lo voy a leer. Muy bien, doctor. Muy amable. Bueno, hemos tenido aquí en el programa Desafío para Telemico Internacional Digital 15 al exministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, ahora titular electo y juramentado por el presidente Danilo Medina, titular de la Secretaría de Asuntos de Salud del PLD. También, como decía al principio, ha sido reconocido por su labor al frente del Ministerio de Salud Pública, por diferentes sectores, los industriales, amas de casa, sectores médicos, juntas de vecinos, otras asociaciones, de manera que es un exitoso hombre del sector salud y también del aparato gubernamental pasado. Buenas noches y mañana estaremos con otro entrevistado tan importante como el doctor Sánchez Cárdenas. Buenas noches, dominicanos. Ustedes están en Desafíos por televisión a esta hora de la noche. Hemos disfrutado esta entrevista excelente con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, exministro de Salud de la República Dominicana, un verdadero ministro de Salud dedicado por completo a esa tarea durante la gestión del presidente Danilo Medina y que está opinando como debe opinar en torno al tema de la pandemia. Y ustedes lo vieron junto con nuestro productor general, Adriano Sánchez Roa, hace un momento. Los temas de actualidad, su servidor, por supuesto, Aristipo Vidal. Por fin, como decía el doctor Peña Gómez, por fin, el presidente de la República escuchó el clamor nacional y suspendió, no lo quitó, solo lo suspendió al administrador de la Lotería Nacional. Sin duda alguna, reo de investigación, la palabra reo no significa preso necesariamente, sino objetivo, de investigación del fraude que todos conocemos que se dio con la manipulación de un bolo entre un no vidente que ya confesó y una presentadora que no ha dicho nada todavía públicamente. Pero él tiene que ser investigado porque para hacer eso,
no puede ser un invento del no vidente junto con la presentadora. Hay mucha gente involucrada y hay que comenzar la investigación por el administrador de la lotería, que ahora lo será de manera interina el licenciado Kiko Tabar, Teófilo Tabar. Kiko, un hombre que ha tenido muchas funciones públicas, desempeñadas evidentemente con eficiencia, aduanas, impuestos internos, en diferentes momentos de la historia, con el doctor Balaguer, con el presidente Hipólito Mejía, en fin. Veremos, estaremos pendientes de que la Procuraduría independiente, seguimos con las comillas, del presente gobierno, haga la investigación que tienen que hacer. Ahora bien, le advertimos al señor presidente que anoche participó en un programa especial con dos comunicadores muy prestigiosos, pero obviamente simpatizantes del gobierno, porque lo trataron sumamente cómodo, lo llevaron en coche en esa entrevista especial. Bueno, pues le advertimos al señor presidente Luis Abinader que el gato está cuidando la carne no solamente en la lotería, el gato cuida la carne en el INVI. El INVI tiene como director general a un constructor de viviendas privado. El gato cuida la carne en Hacienda. El gato cuida la carne en el Banco de Reservas. El gato cuida la carne en el Ministerio de Turismo y en el Ministerio de la Presidencia. ¿Por qué? Porque son dos ministros provenientes del grupo empresarial más importante de República Dominicana que están ahí y que no van a actuar en contra de ese consorcio, que no van a lesionar en ningún momento sus intereses, por el contrario, los van a defender. Yo voy a referirme con más amplitud a los temas que trató el presidente Luis Abinader en su presentación de anoche, diciendo de manera jocosa, para comenzar, que en la República Dominicana el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tiene a su mejor imitador en el estilo del presidente Luis Abinader. No usa corbata como lo hace Bukele, le gusta la televisión, le gusta las diferentes poses populares, como hace Bukele, pero el original es Bukele. Entonces, ¿qué saludo de antemano en este pequeño segmento de hoy por la entrevista excelente con el doctor Sánchez Cárdenas? ¿Qué saludo de lo que dijo ayer el presidente, anoche el presidente Abinader, que se pospone la proyectada reforma fiscal, que no hay condiciones? Y qué bueno que él lo viera claro y que se viera en el espejo de Colombia, donde todavía se está protestando por esta proyectada reforma fiscal que ya fue desestimada por el gobierno colombiano, pero que aún tiene la duda la población y sigue protestando. Fíjense que los grandes artistas colombianos, los grandes, no hay que mencionarlos a todos, pero está el caso de Shakira, de Maluma, de Carlos Vives y otros más, han clamado por la paz, la pacificación de su país, Colombia, y el presidente Abinader entendió que esto no es momento para la reforma fiscal. No olvidemos que este es un gobierno de ricos, de multimillonarios y de popis, que esa reforma fiscal, lógicamente, les iba a favorecer. Ojalá que cuando se vaya a discutir sea por consenso de todos los sectores que actúan en la vida económica y social nacional, y no solamente por esta gente que gobierna en la República Dominicana hoy en beneficio de intereses particulares. En ese orden lo felicito. Creo que le tomó el pulso a la población y pospuso entonces esta reforma fiscal. Se refirió, y aquí terminamos por hoy, mañana seguimos con el tema, a la situación del diputado del PRM, de su partido, que está acusado en los Estados Unidos, detenido en Miami, en la Florida, de narcotráfico, diciendo que cada quien asuma su responsabilidad. Eso lo dijo también de manera formal el partido de gobierno. Y nosotros decimos en Desafíos, que así es muy fácil. Hemos dicho muchas veces, ustedes nos han escuchado decirlo, que hay sospechas muy serias de que no solamente ese señor, es que antes de las elecciones pasadas hubo otro candidato a diputado por la provincia de Azua que también fue pedido en extradición por los Estados Unidos y que está ya guardado.
acusados del mismo crimen, el narcotráfico. Y hay muchos más sospechosos o de ser efectivamente actores de este crimen o de ser lavadores de activos provenientes del narcotráfico. Entonces, los partidos, y en el caso del partido de gobierno, el llamado es más importante, están en la obligación no de pedirle un papelito de buena conducta al candidato o de hacer una prueba de antidoping, no. Es de investigar a fondo de dónde provienen los recursos que la gente candidata invierte en las campañas electorales cuando son candidatos y cuando le aportan a los candidatos fundamentales. Mañana continuamos con ustedes, amigas y amigos de Desafíos, por este Digital 15 y Telemicro Internacional. Hasta mañana.